Resulta que la resurrección es el punto medular de la historia cristiana. Permítame relatarle un poquito el capítulo 5 del libro de los Hechos. Resulta que los apóstoles son arrestados, los meten a la cárcel. Un ángel del Señor los saca de la cárcel y de inmediato, en lugar de esconderse y asustarse, se fueron a predicar al templo. El sumo sacerdote, cuando los encuentra en el templo, les prohíbe terminantemente que hablen, ojo, en ese nombre. Ni siquiera podrían decir Jesús, porque resulta que hoy el nombre de Jesús genera muchas pasiones, o se le ama o se le odia. Pero en aquel momento pasaba igual. Decían el nombre Jesús, ni siquiera lo querían mencionar. Entonces les dijeron a los apóstoles: les prohibimos que hablen en ese nombre. Lo cierto es que allí nace aquella frase maravillosa de los discípulos en Hechos 5, verso 29. Si lo puede buscar, por favor. Hechos capítulo 5 y versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Resulta que ellos no estaban levantando una anarquía, estaban defendiendo la verdad. La verdad de Dios está por encima del ser humano siempre. Pero mire la reacción que tuvo la gente al escuchar algo como esto. En el verso 33, a los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza. ¿A usted se le ha subido la sangre a la cabeza? ¿Y cómo se le pone esa jupa? Oiga, en serio, parece que va a explotar cuando uno se enoja mucho, ¿no es cierto? A ellos se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Este asunto es muy extraño en realidad, o muy espiritual. Pero apareció un hombre llamado Gamaliel, un sabio, una de esas personas que cuando habla todo mundo calla para escucharlo, y dio este consejo en Hechos capítulo 5 y verso 38 y 39. Les aconsejo que dejen a esos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, dice la Biblia, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Hoy, y lo dije ahora, 2000 años después, estamos nosotros aquí. Y aquella muerte que le dieron a Jesús, pensaron que con eso acabaría el cristianismo. Y que cree, nada lo ha podido detener. Y después dijeron que no resucitó, y que cree, hoy seguimos resucitando personas como usted y como yo. Y a pesar de los ataques, hoy retumba aquella frase de Gamaliel: lo que no es de Dios fracasa, lo que es de Dios permanece para siempre. Isaías lo dijo tan claro: se seca la hierba, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El libro más atacado en la historia de la humanidad ha sido la Biblia. La han escupido, la han quemado, la han quitado de escuelas y colegios, pero el reino de los cielos se mantiene firme, brillando hasta hoy y logrando la meta, que es salvar personas. ¿Qué pasó en la resurrección ese primer día? Y esto es lo que le quiero compartir. Porque resulta que con la resurrección de Jesús, más cosas resucitaron. Y quiero compartirle de por lo menos 4 gentes que resucitaron después de que Él resucitó. Vayamos con el primero. Este lo encontramos en San Juan capítulo 20. Y le pido que no se escape allí en la Biblia de San Juan. Métase ahí a Juan el 20 y vamos a leer 4 historias de transformación a partir de la resurrección de Cristo. San Juan capítulo 20 y versos 13 al 16. Fue lo que leí ahora mientras orábamos. María Magdalena llega, no encuentra el cuerpo, la piedra está movida, ella piensa que se lo han robado y los ángeles le preguntan: ¿por qué lloras, mujer? Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted es el que se lo ha llevado, dígame dónde lo han puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús.
Ella se volvió y exclamó Raboni, que en arameo significa maestro. A partir de ese momento, ella tiene su encuentro con la verdad, con Jesús, y aunque era una fiel seguidora, de él, resulta que hasta ese momento comprendió lo que él había dicho. Ella no creía que iba a resucitar, pensaba que el cuerpo se lo habían robado hasta que él mismo se le apareció en el camino. Y me pone a pensar dos cosas. La primera es, ¿por qué escogió a María como la primera a la cual revelarse? ¿Por qué no un erudito? ¿Por qué no un sacerdote? ¿Por qué no uno de sus discípulos más cercanos? ¿Por qué ella? Y encima fui a buscar un poco las demás historias de concordancia que hablan de ella. Algunos han dicho que de seguro era ella la mujer sorprendida en adulterio. La Biblia no dice eso. Algunos malévolos han dicho también que seguro ella era amante de Jesús, por eso la amaba tanto. Eso ya es llegar al extremo, ¿verdad?, de querer odiar a Jesús, cuando él vino a esta tierra a salvar seres humanos, no a otra cosa. Lo cierto es que, ignorando cosas como estas, encuentro una cita que más por demás es extraña para que él la hubiera elegido a ella. Se la leo, Marcos capítulo 16 y versículo 9. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que habían sido expulsados 7 demonios. Tome para que lleve. Oiga, ¿se imagina? No uno, no dos, no tres, sino una legión, 7, un montón de demonios salieron de esta mujer. Y la pregunta que me hacía, ¿y por qué ella fue la elegida para ser la vocera de que Jesús estaba resucitado? Y aquí encuentro yo la primera resurrección. Con la resurrección de Jesús, lo primero que resucitan son despropósitos de vida para convertirlos en propósitos de vida. Esta mujer había sido usada por el diablo, ahora tomada en las manos de Cristo, fue una herramienta en sus manos para llevar el evangelio y para llevar la buena noticia de que Él ha resucitado. Y me pregunto, ¿y por qué ella? Y todavía me pregunto, ¿y por qué yo soy pastor hoy? Y todavía me pregunto, ¿y por qué usted está aquí sentado? Mire, lo vil y menospreciado escogió Dios, lo vil y menospreciado para glorificarse, para que al final podamos decir que el poder es de Él y no de nosotros. Y escogió a una simple mujer. Perdón por la palabra, no estoy menospreciando a la mujer, todo lo contrario, pero en aquel momento era muy extraño que una mujer fuera la vocera, pero Él la escogió para que no quedara dudas de que Él es capaz de seguir convirtiendo despropósitos en propósitos de vida. Hasta hoy lo hace. No olvido, y ayer les contaba que hace unos años atrás, a mis 19, pesaba 64.5 kilos, hoy peso 87.5. Lo cierto es que en aquel momento bailaba con un grupo que todo el mundo ha escuchado y salimos en una carroza. Desde el parque que está al frente de la clínica del hospital San Juan de Dios, desde el parque de la Merced hasta la Plaza Víquez, en una carroza de una cerveza en Costa Rica, con tirantes, sin camisa, y soy peludo para que sepa. Entonces era como venir amarrado a un oso, así abrazado aquí un osito de peluche, tirantitos, pantalón bombacho, zapatillas de charol. Oye, yo iba jura para que sepa. Andaba un sombrero de gangoche y yo andaba ahí, mire, lo más parecido a Peter Languila. Andaba yo baile ahí en ese coso, borrachititico hasta las orejas. Pasamos todos San José y la gente gritaba y yo tomando, y al final era: ¿con quién tengo sexo después de esto? Un despropósito de vida completo. Ese, para que sepa, ya no se pone tirantes, ahora predica del reino de los cielos, de Cristo Jesús. Y no se pone porque se vería feo. Pero lo cierto es que Dios sigue convirtiendo despropósitos en propósitos. Y el mayor y la mayor evidencia de su resurrección es usted y soy yo.
Que alguien nos diga cómo es que de un día para otro ocurre una transformación en el alma, que después de andar haciendo el mal, ahora intentamos hacer el bien. Que alguien nos explique de verdad cómo es que se logra eso, sino por el poder del reino de los cielos y de su Espíritu Santo. Que alguien sea capaz de explicarlo. Es que son tontos y les lavan el cerebro. Para que sepa, no el cerebro, la vida, el alma, las piernas, el cuerpo, con la sangre de Cristo Jesús. Y más que nunca creemos en el poder de su resurrección. Ahora, para el que le gustan mucho los datos históricos, yo creo por fe y creo por historia y creo por estadística. Cómprese el libro que se llama Evidencias que exige un veredicto. Evidencias que exige un veredicto. Y ahí vas a encontrar todas las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Vas a encontrar todas las evidencias de por qué creemos en lo que creemos. Pero yo creo por fe. Y además estoy convencido de que resucitó. María mostró su amor, mostró su valentía estando al pie de la cruz, mostró su valentía en la sepultura, mostró su valentía al ungirle ya muerto, amaba y era fiel a Jesús. Esta es María, una persona capaz de dejarse transformar por Dios y mostrar así que el Señor sigue haciendo milagros. Me doy cuenta que a mucha gente le pueden hablar de Dios hasta que el mismo Dios no se revele a sus vidas y les muestre que la tumba está vacía, no van a creer. Estaba predicando en una iglesia este fin de semana, el jueves, miércoles, y me llamó la atención porque mientras predicaba, hablaba una vez más de esto, del problema del amor de papá, que no estuvo papá y que la distorsión del que tuvimos en la tierra posiblemente nos ha hecho creer mal de Dios. Con todo, yo al final le dije a la gente, perdonemos, gente, perdonemos, necesitamos soltar esta historia y estas cargas y avanzar en la vida. Pero mientras dije eso, dije, póngale nombre, perdone, pero diga quién perdona. La gente pasó al frente y al final dije, póngale nombre. Y se me ocurrió simplemente decir dos nombres por allí. Entonces voy a decirlos, dije otros, pero en ese momento dije, póngale nombre, si se llamaba Martín, si se llamaba José, y perdónelos. Terminó el culto y se me acercó una muchacha y me dijo, pastor, vieras que yo tuve un padrastro y tuve un papá y siempre he tenido esta bronca con ellos y quería perdonarlos a los dos, y yo dije, no los voy a perdonar. Sin embargo, pasé al frente entendiendo que algo tenía que soltar, y yo dije, Señor, no puedo perdonarlos hasta que usted dijo, póngale nombre. Uno posiblemente se llame Martín y el otro José, y así se llama uno y así se llama el otro. Dice, yo no creo en las casualidades, yo creo que cuando Dios habla hay que hacerlo, y entiendo que esto no era nada más una historia de inventar, es que Dios cuando habla, entonces pude sacar de mi corazón estas broncas que tenía con ellos. Y entonces Jesús fue y le mostró la tumba vacía, y entonces Jesús habla a su corazón y te muestra la tumba vacía, y entonces Jesús camina en medio de su pueblo y muestra una vez más la tumba vacía. Hoy todos nosotros somos testigos de que la tumba está vacía. Y sigue escogiendo María Magdalenas y Marcos Magdalenos, y mire, sigue escogiendo Irmas Magdalenas. En serio, sigue escogiendo personas que vivíamos en despropósitos y nos mete a vivir en propósitos de su reino. Segunda, gente que resucita la resurrección. Esto me llama la atención. Su segundo encuentro fue con los discípulos, con aquellos que no pudieron velar con él una hora, con aquellos que no estuvieron en la cruz, solo Juan, con aquellos que no fueron al sepulcro porque tenían temor. Juan capítulo 20 y versículo 19 dice la palabra: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, les saludó: la paz sea con ustedes. ¿Qué tenían los discípulos? Dígalo. Temor, miedo. Miedo de vivir, miedo de salir, miedo de creer, miedo de intentarlo. ¿Qué tenían ellos? Miedo, encerrados allí en una casita, asustados, porque si los judíos se dan cuenta que estamos acá, Jesús ya lo mataron y no ha resucitado, y posiblemente nos maten a nosotros. Pero su resurrección los trasladó del miedo a la valentía.
¿Qué logra la resurrección de Jesús? Sacarnos del temor y hacernos vivir como valientes. Valentía, ¿para qué ocupamos? Valentía para perdonar ofensas, sobre todo a la gente más cercana, que son los que más nos dañan feo. Valentía para seguir haciendo el bien, aunque otros nos sigan haciendo el mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Valentía para no pagar ofensa con ofensa, ni odio por odio, sino para ser pacificadores en medio de un mundo en guerra. Valentía para seguir guardando la palabra de Dios y seguir llamando a lo bueno bueno y a lo malo malo. Valentía para testificar a otros de las maravillas de Dios. Valentía para quitar pretextos y servir. Valentía para enfrentar la adversidad y valentía para pelear contra el pecado que tanto nos agobia. Ocupamos valentía. Al final de la historia, me gusta lo que dice Pablo en Hechos 21 y versículo 13, por favor. Pablo le acaba de prometer el Señor a través de un profeta: te va a ir malísimo allá donde te voy a mandar. Vas a sufrir. Y esta es la respuesta del apóstol Pablo. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Mire qué hombre más valiente, en serio. ¿Qué es la cosa? Dice, y si debo sufrir por Cristo, vale la pena. ¿Qué es la cosa? Y aquí es donde usted comprende que Cristo o está resucitado, porque nos anclamos en su poder y ahora pensamos lo que no pensábamos y nos enfrentamos a lo que jamás imaginamos, y siempre con valentía, sabiendo que nuestra confianza está puesta en Dios. Confiamos en Él y su resurrección nos da esa fuerza. Tanta les dio a los discípulos que murieron todos como mártires por causa del nombre de Cristo. No lo niego, muero por Él. Pablo decía en versión canción: y si vivimos, ¿la recuerda? Cántala conmigo para no sentirme tan mal. Para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. 1, 2, 3. Sea que vivamos o que muramos. Y la frase célebre: somos del Señor, somos del Señor. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Jesús? Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Vivamos o muramos, somos del Señor. Entonces nos quita el miedo a esta vida, porque nos espera otra más grande que esta. Se nos quita el terror a vivir, porque nos espera algo más maravilloso, que es la eternidad en su presencia. Eso es más grande que cualquier cosa en este mundo, ¿sabía? Y así vivieron los discípulos. Vivieron aquí pensando allá. Vivieron aquí anhelando allá. Vivieron aquí fortalecidos en la esperanza que tenemos nosotros. Alguien una vez preguntó: Paz, ¿y si no hay más allá? Con todo, viví mejor aquí, créame. Viví tratando de hacer el bien. Viví tratando de dar esperanza, pero sí hay más allá. El Cristo que tenemos vive y está a la par del Padre, orando por usted y por mí, pidiendo por usted y por mí. Y tarde que temprano regresará y en su muslo dirá: fiel y verdadero, y regresará por su pueblo en poder. Tercer grupo, tercer persona con la que se encuentra Jesucristo resucitado. Vamos a ver a quién se le parece este. Es nuestro amigo Tomás. ¿Cuántos han tenido a Tomás en la casa por lo menos una vez? ¿Sabe quién es Tomás? Tomás es aquella persona que pasa una crisis de fe. Es que si no me hablas, Señor, seguro no estás conmigo. Es que ¿dónde te fuiste, Señor? Ay, cómo sufro, pobrecillo yo. A todo mundo le hablan menos a mí. Esa crisis de fe que todo mundo ha vivido, que yo he vivido, que usted ha vivido, Tomás la encarna perfectamente, y con él se encuentra Jesús. Porque cuando Jesús se presentó a los discípulos, ahí no estaba Tomás. Hasta una semana después.
Y pasó él toda una semana diciendo, yo no creo hasta que no lo toque, no creo hasta que no toque la mano. Mire, yo a mí no me la hacen, yo jamás de la vida, es que qué difícil creer si uno no ve, ¿verdad? Pues a mí todo que me lo confirmen con el método científico, si no, yo no creo. Ahí estaba Tomás dudando de la vida. Se lo leo. Juan capítulo 20, verso 24. Tomás, el que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos aquellos que sin ver han creído. Esos son dichosos. Usted y yo no hemos metido la mano en su costado. Usted y yo no vimos la tumba vacía. Somos dichosos porque creemos en el testimonio de otros que fueron transformados por el poder de su gracia. ¿Sabe? ¿Y quién? ¿Quién aquí ha pasado por una crisis de fe? Se la explico para que levante la mano con más autoridad. No contento, pero con más autoridad. Los israelitas en el desierto. Señor, ¿estás o no estás con nosotros? Le dijeron. Elías en la cueva, solo yo he quedado, Señor. ¿Lo recuerda? Jonás yendo hacia Tarsis, mejor me escapo porque toda esta historia me asusta y al final Dios ni siquiera está conmigo, va a hacer lo que Él quiera. ¿Lo recuerda? Le digo otro más. Juan el Bautista en la cárcel le dice a dos de sus discípulos, pregúntenle si es Él o es que hay otro. Porque aquí estoy en la cárcel, no me ha venido a ver. O sea, no dijo eso, pero yo supongo que él pensó algo así. Si es Él o es que hay otro. Crisis de fe las vivimos cuando todo está vuelta al revés, cuando nuestra familia no nos comprende. Crisis de fe hay cuando usted tiene muchas peticiones y no hay respuestas. Crisis de fe hay cuando usted ha orado y parece que nada está pasando. Crisis de fe hay cuando usted se queda sin trabajo, hay una enfermedad que no le suelta. Mire, no es algo tan extraño a la humanidad vivir un momento de crisis de fe. Lo cierto es que el enemigo, el diablo, siempre ha sembrado dudas en el pueblo de Dios. Y es bueno recordar que los planes de Dios son de bien y no de mal. Y es bueno recordar que Él dispone aún lo más raro que nos ocurre para el bien. Le cuento, llegué a trabajar a un lugar hace un tiempo atrás, antes de esta iglesia. Y me pasó algo muy curioso. Me contratan para un puesto en donde yo no hacía nada. Entonces hablé con mi jefe y le dije, mire, es que usted me contrató y me ha explicado todo, pero el puesto mío está ocupado. Y usted sabe quién está en el puesto que... Sí, me dice, yo sé, pero yo ocupo que usted aprenda. Pero es que ¿para qué? Le dije. Después de un mes de estar haciendo nada, renuncié. Él no me aceptó la renuncia y me dijo, no te puedes ir, mira, tenés que capacitarte. Digo, pero es que yo no estoy haciendo nada y me estás pagando. Usted no se preocupe. A los 3 meses volví a renunciar. ¿Cuántos no quieren un trabajo así? Oiga, mire, donde usted le pague y no haga nada. Bueno, resulta que yo no puedo. O sea, yo no puedo. Sencillamente es antiético. Mire, nacimos para pulsearla, para trabajar, para hacer las cosas. Entonces a los 5 meses, ya más angustiado, hablé con él y dije, mira, yo le hice la carta, mira, aquí está. Él la rompió, me dice, usted no entiende, luego lo va a entender, ocupo que se quede y qué sé yo. Y yo, bueno, Señor, conste que es Él, Dios mío, yo quiero ser honesto, pero entonces me pondría a estudiar ahí, a hacer prédicas, lo que sea, pero yo no voy a hacer nada porque es muy poquito lo que tengo que hacer, de verdad. Resulta que 15 días después, una semana después, él se fue de la oficina. Se fue mal, se fue de la oficina. Entonces yo comprendí que yo estaba ahí para ocupar el puesto de ellos, pero yo lo vi como algo malo.
Yo dije, claro, todo lo tenían planeado para irse mal, y al final yo era el que estaba siendo capacitado para ocupar este puesto. Señor, dije, respondo a un plan maquiavélico. Ahora menos quiero quedarme. Ahora tengo mucho que hacer, pero así no. Más lindo llamado del cielo, ¿verdad? Que una montaña cruja y salga una voz y diga, este es tu puesto, hijo. Pero eso no pasó. Alguien planeó algo raro, yo estaba en medio y al final yo era el que quedaba, pero por puro rebote. Y me sentí mal, en serio. Y entró la crisis de fe. Señor, ¿para qué me llamas a estas cosas si no estás conmigo? Ay, Dios mío, me siento morir. Matadme, Señor, matadme. Esas cosas que le dan a uno cuando está muy triste. ¿Sabe? Esto no lo puedo olvidar. Fui a Guatemala a una exhibición de libros que teníamos allá en la editorial donde yo trabajaba, una editorial cristiana, y estoy sentado en el stand de libritos con mis compañeros pensando en, ¿qué estoy haciendo aquí? Regresando a Costa Rica, ahora sí renuncio, y ahora tendría que renunciarme a mí mismo, ¿verdad? Porque ahora era yo el que estaba a cargo, pero yo renuncio porque yo, a través de un plan así, yo no puedo estar trabajando. Paralelamente al salón, había un salón como estos con 1500 pastores, y quien predicaba era el hermano Pablo. ¿Lo recuerda? Un minuto a la conciencia, en la voz del hermano Pablo. ¿Lo recuerda? Un hombre de Dios maravilloso que ya partió con el Señor. Este hombre, todo el mundo estaba metido en el espacio. Cuando salía el evento, todos venían a comprar libros, y yo estaba en uno de los 150 stands que había allí con venta de libros. Sale el hermano Pablo, todos los camarógrafos, prensa detrás de él, y él dijo, no, dice, tengo que ir donde están los libros. Y él viene, y cuando yo estoy sentado en la silla veo que entra el revolú de gente, todos caminaban, cámaras, y yo decía, ¿qué pasó? Él seguía diciendo, no, primero tengo que hacer algo. Viene con su pelito blanco, sus anteojotes, caminando, traje entero y la Biblia, viene buscando el ministerio, y me encuentra, y nos encuentra. Y se vuelve a los demás, espérense acá. Se mete al stand, yo me pongo de pie, me toma por la cabeza, la cabeza con sus manos, y mirándome a los ojos me dice, ¿usted cree que a Dios lo tomó por sorpresa lo que iba a hacer ese hombre? ¿Y usted cree que Dios no sabía a quién iba a poner en su lugar? Tranquilo, me dice, Dios no se equivoca. ¿Puedo orar por usted? Después de orar, yo estaba bañado en lágrimas revueltas con mocos. Él se dio la vuelta, yo no lo conocía, y se fue. Y todas las cámaras detrás. En las crisis de fe es bueno recordar que Él no falla, nunca. Y aunque tan extremadamente exagerado me pasó a mí, no quiere decir que a todo mundo algo así va a ocurrir. Ni siquiera pensé que me fuera a ocurrir a mí. Solo sé que me recuerda el evento con Tiago. Tiago ahora es una maravilla, mire, ríe, no para, los cachetes inflados, siempre corre. Pero en los tiempos donde lloraba mucho, que fueron apenas 3 años de su vida, tiene 4. En una de las tantas noches entré al cuarto porque ya no dormía nunca, se despertaba cada 10 minutos, mami, papi, y estaba yo ese día en el cuarto orando ahí, Señor, Padre, y un momento a otro, papi, aquí estoy, dormite. Entonces ya se acostaba a dormir y yo, Señor, Padre, paz, papi, que se duerma, que aquí sigo, papi. Mira, así pasó hasta las 3 de la mañana. Uno de los tantos días de los 3 años, ya a las 3 de la mañana reventé. Como revientan los papás. Está reventado. ¿Cómo se le pone la cara? Yo me levanté del sillón, fui a la cuna, lo agarré, ojos desorbitados, lo levanté, y él ahí seguía. Y le dije, ¡ya! Y él entonces peor porque me hacía ¡guau! O sea, entonces si pensaba yo calmarlo, lo descocheré peor. Cálmese, le dije.
cálmese, por Dios. Y comencé a hacerle la lista que la mamá alguna vez se la hizo a uno. Él sabe de lo que hablo. ¿Qué más tengo que hacer para que entienda que yo lo amo? ¿Qué más debo hacer para que usted se calme? ¿Qué más? Y aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué más? Dígame, por Dios, si yo lo amo, si lo cuido, cuando me muera no me llore. Los papás, ¿verdad? Son iguales y uno lo repite igual. Y mientras le decía de todo, ahí dice, ya cálmese, no lo entiendo. Mire, de alguna manera Dios me habló a mi corazón y me hizo la misma pregunta. ¿Qué más tengo que hacer para que usted comprenda que yo lo amo? ¿Qué más debo hacer para que usted entienda que no lo he dejado? ¿Qué más quiere que haga si ya fui hasta la cruz a morir por usted? ¿Qué más debo hacer para que usted se calme ya y disfrute mi presencia? ¿Qué más? Entonces allí dejé de decirle cosas a Tiago y solo lo abracé. Lo recosté al pecho y le dije a Dios, abrazando a Tiago, nada más, Señor, nada más. En las crisis de fe, recuéstese a su pecho y dígale, nada más, Señor, no tienes que hacer nada más, ya lo hiciste todo. Más bien perdona mi terquedad. Y número 4, termino. Su resurrección hace que casos perdidos vuelvan a la vida. Su resurrección hace que nos saque del temor y nos meta en la valentía. Su resurrección hace que en medio de las crisis de fe sean cambiadas por poder de Dios en el corazón. Y número 4, ¿a quién cree usted que dejó Jesús para el final? A Pedro. ¿Recuerda a Pedro, el del gallo? ¿Lo recuerda? La última historia de los encuentros de Jesús en San Juan capítulo 21 es Pedro. Primero María Magdalena inmediatamente se encuentra con los discípulos, luego se encuentra con Tomás y cierra con Pedro. ¿Quién es Pedro? Permítame explicárselo con 2 versículos o 3. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, verso 18. Por favor, búsquelo, es que esto es muy importante que usted encuentre ese versículo. ¿Quién es Pedro? Mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Pero ve el versículo 20, al instante dejaron las redes y los siguieron. Uno ve esta escena de Pedro y uno dice, hombre valiente, dedicado, fuerte. Mire, ¿qué más le pone uno, verdad? Ni se me vinieron más, pero hay un montón, seguro más, pero hay un montón de cosas que uno podría decir de alguien que es capaz de al instante dejar lo que estaba haciendo y seguir a Jesús. Pero ahora nos topamos a un Pedro diferente en Juan capítulo 21 y versículo 3. Dice la Biblia, Juan capítulo 21 versículo 3: me voy a pescar, dijo Pedro. Qué cosa, oiga. ¿Qué dijo en Mateo 4? Al instante dejó las redes. ¿Qué dijo en Juan 21? Me voy a pescar. ¿Qué pasó entre Mateo 4 y Juan 21? Una traición, un error, algo que él no se podía perdonar. ¿Qué pasó entre un capítulo y otro? Alguien que cometió un error donde él pensó que ya Dios no tendría más planes con él. Y me acuerda de aquella persona que ha cometido errores y que a veces cree que ya Dios no tiene más planes. Y Jesús dice, quiero encontrarme con los discípulos y además aparte hay un toquecito con Pedro.
quiero que él sepa que lo voy a buscar. Yo creo que Pedro, juraría que cuando Pedro se encontraba con Jesús, Jesús le iba a decir: te lo dije. ¿No es cierto? Es lo que nos dirían los papás, ¿verdad? Tiago se montó en un banquito en la casa y después de 5 veces que le dije: no se tire ahí, no se tire, y se cayó. Pero fue tan raro porque la cabeza se le torció y el cuerpo le quedó encima. Y yo dije: Señor, se esguabiló, Padre, ahora sí, agárralo confesado, porque Señor, ahí va, Padre. O sea, en serio, la cabeza le quedó así y el cuerpo al revés. Y en medio del susto yo salí corriendo, tiré todo, lo agarré. Entonces, muy exagerado, ¿verdad? No, él solo torció la cabeza y lo levanto. Tiago, le dije, yo asustadísimo, y él me dijo: papi, perdón. Y yo dije: bueno, por lo menos está hablando bien. O sea, no haga eso. Y lo que los papás decimos: hijo, ten más cuidado, mi amor, me matarás de un susto. Lo que un papá diría, ¿verdad? En momentos como esos. Y ya lo siento en mi regazo, le reviso el cuello, todo está en orden, gracias a Dios. Sin embargo, mirándolo a los ojos, le digo: mi amor, si yo te amo, mis no y mis normas son solo para cuidarte, no para molestarte. Las normas de Dios son para cuidarte y no para molestarte. Son protección para su vida. Porque yo soy torpe en mi vida. Necesito que alguien sabio como Dios la dirija. Y ahí está Pedro, pescando otra vez. Jesús lo llama a la orilla de la playa. Usted conoce la historia. Y cuando lo llama a la orilla de la playa, le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. A pesar de que fallas, sigue habiendo campo en mi mesa para aquel que se vuelve de nuevo. A pesar de que te equivoques, sigue habiendo espacio en mi mesa. Levanté a Tiago, lo abracé: a comer, mi amor. ¿O qué piensa? ¿Que ya no le vamos a dar de comer y como castigo? Vamos a comer, mi amor. Entonces, ya después de que yo le había dicho de todo, ahora siguió Jackie. Tiago, ya su papá le habló, como siempre, ¿verdad? Si no es uno es el otro, ya salió regañado el chiquito. ¿A qué voy, amadísimos de Dios? Jesús nos da esperanza en su resurrección, que ante nuestros errores siempre hay perdón y gracia de parte del trono de Dios. Esto quiere decir que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, y tiene nombre: Jesucristo el Señor. Que si alguno ha fallado, el Señor es bueno y misericordioso, y lo único que Él quería es evitarnos dolores, ¿no es cierto? Pero su perdón es una promesa de su resurrección. Póngase de pie, por favor. Termino como comencé. Nuestra esperanza está en Jesús. No hay nada más. Este cielo y esta tierra se acabarán algún día, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Vivimos acá un corto tiempo, 20 algunos, 40 otros, 60 otros, 100 otros, pero ni bien nos vamos, se llama eternidad por algo. Hoy, Señor, te damos gracias. Eres bueno, Señor. Has sido bueno con nosotros. Eres perfecto, Señor. Y hoy tu misericordia plasmada en una cruz habla de esperanza. Y hoy tu gracia inmerecida, Señor, es la que nos hace cantar, adorar y vivir para ti. Hoy tu presencia es la que nos da vida, Señor. Tu gracia y misericordia es la que nos da fuerza para el camino.
Gracias, Padre, por un día más de vida, porque solo hoy tenemos para disfrutar esta tierra y tu presencia, porque solo hoy tenemos para disfrutar. Pero si fuera hoy el día en que nos permites irnos contigo, nos quedan 100 años más. Queremos en el tiempo que nos des servirte y amarte con todo el corazón y darte gracias, honor, gloria y honra por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en nuestras familias y en nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, Altísimo Señor, gran Dios, poderoso Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Quisiera terminar haciendo una oración por aquellos que se sienten lejos de Dios, que están en la cueva de la crisis de fe, que están viviendo algún despropósito de vida. Si hubiera alguno así, puede levantar su mano para orar por usted, por favor. ¿Podría levantar su mano? ¿Podría venir aquí? Oramos juntos, por favor. Este acto de pasar al frente lo hacemos mucho nosotros. El simbolismo es básicamente ir delante del Señor y decirle a Dios: Padre, aquí vengo para que me hagas una nueva persona. ¿Sabe de qué se trata un día como hoy? De esto. Siguen resucitando vidas también hoy. Sigue resucitando esperanza también hoy, 2000 años después. Y el Señor sigue sentado en su trono. ¿Podría usted orar por ellos, por favor? Levantar sus manos por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, por cada historia que aquí está representada. Solo tú sabes lo que algunos de ellos viven. A veces crisis de fe, a veces dolores internos que no han sido sanados, a veces, Señor, vidas sin propósito, pegando de aquí para allá sin saber qué hacer. Pero hoy hay una tumba vacía que nos recuerda que tu poder es más grande que la vida. Hoy hay una tumba vacía que nos recuerda que tu poder es más grande que el pecado y que el vacío del corazón. Cuando se asomaron, vieron que Él no estaba allí. Y luego se acercó a ellos y les dijo: no teman. Se levantó de entre los muertos para darte esperanza a tu vida y a la familia, para dar esperanza al corazón. Con sus manos en alto, díganle a Dios conmigo, si lo tienen a bien: Señor, haz que resucite mi alma y mi corazón. Perdona mis pecados y mis errores. Te entrego el señorío de mi vida, Señor, en tus manos. Sé tú el Señor de mi corazón. Sé tú el Señor de mi alma, Señor, y vuelve a hablar a mi vida, Señor, como siempre lo haces, de la manera en que lo haces. Porque hoy tu voz la hemos escuchado. Estás aquí en medio nuestro, y esta es nuestra esperanza de fe, de que no nos has abandonado, Señor, y que tu poder sigue exactamente igual que cuando te levantaste de entre los muertos, Señor. Si hubieran líderes por acá que me puedan ayudar a orar por ellos, o familiares de ellos que puedan venir a abrazarles, por favor, se los agradezco. Si pudieran venir.
Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia. Que tu verdad es incambiable, Señor. Que tu amor es perfecto, Padre. Porque tu misericordia es real en nuestras vidas. Que la paz del cielo repose en sus corazones. Que el príncipe de paz gobierne en sus almas. Y que puedan una vez más ver la luz de esperanza de Cristo Jesús. Y que sea el Señor con su espíritu llenando sus vidas y sus corazones. Hoy oramos, Señor, para que tu amor sea derramado en sus vidas y que aquel milagro que se dio vuelva a darse hoy en estas personas, Señor. Así como lo has hecho en nosotros y así como seguimos dependiendo de tu gracia, hoy igualmente lo hagas en ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Le damos un aplauso al Rey.